Hola amigos, yo soy Jorge Arias, pastor de adoración de la Iglesia Bautista Celebración. Hoy estaremos iniciando nuestra nueva serie Cuando la Iglesia sale del edificio, donde hablaremos del cuerpo de Cristo fuera del templo. Les pedimos que nos acompañen. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificación. Y ahora con nosotros, el pastor Jonathan Autry. Muy buenos días a todos, que el Señor le bendiga grandemente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora se encuentra ahora en este momento en que estás viendo el video, pero muy agradecido estamos de que has decidido ver este video con nosotros esta mañana. Yo soy el pastor Jonathan de la Iglesia Bautista Celebración en Verón, Punta Cana, República Dominicana. Seguimos orando por nuestro país y por el mundo. No entendemos ni sabemos exactamente lo que quiere lograr Dios con lo que está sucediendo en nuestro mundo, pero una cosa sí sabemos, una cosa sí podemos ver. La intención de Dios es que pasemos más tiempo en nuestros hogares y que pasemos más tiempo con nuestras familias. Aquí el mensaje de hoy o la serie es titulado Cuando la iglesia salga del edificio. Sabemos que la iglesia ha tenido que salir de la iglesia, del templo, pero la iglesia sigue siendo la iglesia en el día de hoy. Y hoy el mensaje es titulado Volver a lo básico. Debemos de volver a lo básico. ¿A qué me refiero? Bueno, usted verá muy pronto. Debido a las circunstancias, la iglesia ha sido expulsada de nuestro edificio y forzada a entrar a nuestros hogares. Una realidad. Estamos pasando más tiempo en nuestro hogar hoy que posiblemente muchos han pasado en mucho tiempo. Esto ha sido una bendición para muchos, para algunos ha sido un buen reto. Sé que el reto nuestro es tener que educar a nuestros hijos en casa, mientras que mi esposa y yo seguimos trabajando en nuestros trabajos. Gracias a Dios que aún tenemos trabajos que podemos trabajar desde nuestro hogar. Debemos de estar orando por aquellos que han perdido sus trabajos o que tienen sus trabajos en espera hasta que esto se resuelva y se termine. Pero estar en nuestros hogares en cuarentena no es algo nuevo. En Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Bueno, aquí nosotros vemos claramente que la cuarentena es algo que se ha visto en nuestro mundo desde hace mucho. Y es una práctica que el mismo Dios le pedía a Israel para ellos protegerse en tiempos de peligro. Pues nosotros nos encontramos en este mismo momento en el día de hoy. Estamos en peligro y debemos de estar guardados en nuestros hogares. ¿Y qué significa eso para nosotros los cristianos hoy en día? Bueno, la iglesia, como dije, ha salido del templo, pero la iglesia sigue siendo la iglesia desde sus hogares. Su hogar debe convertirse en un lugar de culto y crecimiento espiritual. Nosotros debemos de estar dirigiendo a nuestras familias hacia ese punto de ser la iglesia en nuestros hogares. Suena ser algo complicado porque nosotros estamos prefabricado, hecho para pensar que la iglesia es un lugar, que es un sitio donde debemos de ir para adorar al Señor, para ofrendar, para escuchar la prédica, pero la iglesia es mucho más que eso. Le voy a dar una idea para que lo ponga y para que lo piense. Si nosotros no podemos ser la iglesia en nuestros hogares, ¿cómo podemos pedirle al liderazgo de la iglesia que dirija a nuestras familias en ser la iglesia? Es imposible. La iglesia tiene que iniciar en su casa. El discipulado tiene que comenzar en su casa. Entrenar y criar a nuestros hijos en el amor hacia el Señor tiene que comenzar en nuestros hogares. Somos tan dependientes de la estructura de la iglesia que hemos olvidado que el discipulado, adoración y crecimiento espiritual deben practicarse e iniciarse en el hogar. Nos hemos convertido en personas tan haraganes,
de que dependemos totalmente en que la iglesia sea el responsable por el bienestar total nuestro en cuanto a nuestra salud espiritual? Sería injusto creer eso de nuestras iglesias, pastores y liderazgo. Debe de iniciarse en la casa. Somos tan independientes de que la iglesia sea el liderazgo espiritual de nuestro hogar que nos hemos convertido en cristianos perezosos que pierden la responsabilidad del cuidado espiritual en nuestros hogares. Bueno, no debe de ser así. Hay muchos que no saben qué hacer en casa ahora mismo o cómo ser la iglesia en casa porque siempre han dependido totalmente de la iglesia a que la iglesia sea el impulso espiritual de su hogar. Hay algunas preguntas que podemos hacernos para saber si realmente somos de esa comunidad perezoso cristiano. ¿Cuál es tu meta al ir a la iglesia? Cuando tú vas a la estructura, ¿es para llegar justamente a la hora del culto o tarde y luego irse desde que se acabe? Porque la iglesia y su estructura, el edificio, existe para una cosa, para que nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo, tengamos un lugar donde podemos reunirnos, donde podemos ser la familia, donde podemos conocernos más y crecer juntos. Pues si ese no es el propósito suyo de ir a la iglesia, has malentendido el propósito de ser la iglesia. Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 13 es un pasaje que yo he utilizado en el pasado, pero creo que es sumamente importante para nosotros hoy entender el propósito de Dios para nuestros hogares. En el versículo 4 del capítulo 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu cabeza, tu corazón, escúchame. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que él juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte a Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es un texto sumamente profundo. Da mucho detalle en cómo nosotros podemos liderar a nuestros hogares, llevar a nuestros hogares hacia la perfección espiritual. En el versículo 1 dice del capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí vemos donde Dios instruye a Moisés en cómo los hijos de Israel deberían de estar criando a la próxima generación. Debemos de entender que ese propósito es nuestro también. Esa obligación, esa responsabilidad todavía nos corresponde de dirigir a nuestros hogares y a nuestros hijos en esta misma enseñanza, de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y mente. En el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Él está dirigiendo estas palabras a los líderes, diáconos y ancianos, no del templo solamente, sino de toda la ciudad.
de todos los que eran parientes, padres, etc. Estas son las cosas que hay que practicar en tus hogares. Porque la iglesia se da su inicio en el hogar. Y ahora mismo estamos trancados en nuestros hogares. Y me pregunto, ¿qué estamos haciendo para crecer como iglesia? Bueno, yo no puedo hacer el trabajo. Yo puedo ayudar en el proceso. Pero el trabajo de hacer que nuestras iglesias sean más fuertes, más completos, eso cae encima de los hombres, de los líderes espirituales en cada hogar. Y a veces ni siquiera son los padres que tienen que llevar esa responsabilidad. Hay muchos de los jóvenes de nuestra iglesia que son los líderes espirituales de sus hogares. Y debemos de entender que esa es nuestra responsabilidad. Dios nos ha trancado en nuestros hogares para que nosotros hagamos la gran comisión en nuestros hogares. Dice aquí el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos de entender que este es el comienzo de todo lo demás. Si tú no puedes comenzar con esto, si esto no puede ser una meta para ti, de amar al Señor tu Dios con tu corazón, alma y fuerzas, con todo lo que eres, si no has plantado eso en tu propio corazón, ¿cómo puedes llevar a tu hogar hacia el crecimiento espiritual? Y luego, ¿cómo la iglesia puede asumir la responsabilidad de hacer ese trabajo por ti o por tu hogar? El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La iglesia comienza contigo, en tu corazón. No podemos dirigir la iglesia en nuestros hogares cuando no están arraigados en nuestros corazones. Esto tiene que iniciar en nosotros mismos. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debemos de enseñar a nuestros hogares en cada paso de la vida. Debemos de entender que desde que nuestros hijos se levanten, desde que nuestra familia se levante, hasta que amanezca el sol en nuestros hogares, debemos de estar llevando nuestra familia hacia los pies de Cristo. Debemos de decorar nuestros hogares con versículos, con cosas que nos recuerdan constantemente de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos de estar constantemente leyendo la Biblia y orando con nuestros hijos y nuestras familias. Son cosas que no se pueden dejar de hacer, mucho más ahora que tenemos el tiempo para hacerlo. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debemos enseñar a nuestros hogares completamente, en todo tiempo, en cada paso de su vida, estas enseñanzas. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. De nuevo, debemos de decorar a nuestros hogares para constantemente recordar y saber que nuestro hogar le pertenece al Señor. Aún nosotros también lo practicamos. Hay mucha gente que hacen t-shirt, que hablan de Cristo, que hablan de su fe. Gente que ponen prendas para demostrar su devoción hacia el Señor, su dedicación hacia la relación que tienen con el Señor. Pero no es simplemente decorar para que se vea cosas bonitas en nuestra casa. Tiene un propósito. Tiene el propósito de poder utilizarlo para enseñar a nuestros hogares, a nuestras familias, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Versículo 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Cada vez que pase algo en la humanidad, lo primero que hacemos como cristianos, como país, como mundo, es buscar de Dios en oración. Tratar de volver nuestras relaciones a Él. Tratar de dedicar nuestra devoción a Él. Y esto sucede y la iglesia crece y nuestros hogares se apegan más a Él y luego sucede lo mismo siempre. Nos alejamos de Él. Ya Él deja de ser lo más importante para nuestra casa. Ya nosotros no le damos la preferencia al Señor que debemos de darle. Las cosas se calman y nosotros también nos calmamos. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí vemos al pueblo de Israel que están vagando en el desierto, buscando la tierra prometida del Señor, pasando por pruebas tremendas, tiempos difíciles, y todo esto con un propósito. El propósito de que ellos sean preparados para lo que el Señor le va a entregar. Nosotros ahora mismo, el Señor nos está preparando para algo. ¿Para qué? Yo no sé. A mí me gustaría pensar que el Señor nos está preparando para un avivamiento espiritual. Nosotros tenemos que preparar nuestros hogares, nuestras familias para ese avivamiento espiritual. Debemos de preparar nuestros corazones y mentes para recibir a todos aquellos que van a buscar de Dios cuando esto se acabe. Dios está tornando corazones endurecidos hacia Él. Está despertando a cristianos que tienen mucho tiempo perezoso en Él. Nosotros debemos de estar preparados para lo que el Señor está preparando. Nosotros tenemos esta gran responsabilidad de dirigir a nuestros hogares hacia el Señor. La iglesia ha abandonado el edificio y depende de nosotros y cada uno de nosotros de mantenerlo vivo y ayudarlo a crecer en nuestros hogares. Los recursos están allí. Nuestros pastores están allí. El liderazgo está allí. La iglesia no ha caído. La iglesia no ha dejado de funcionar. La iglesia no ha desamparado su responsabilidad. El mensaje, el evangelio se sigue predicando, se sigue trabajando. Y nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo de proveer todas las oportunidades que ustedes pueden tener para crecer en el Señor. Pero ya la obra de crecer en la iglesia no depende de nosotros. Depende de ustedes. Depende de que tomen estos mensajes y que tomen el tiempo que el Señor le está dando ahora para criar a su familia, para ayudar a su familia a pegarse más al Señor en este tiempo. Es tiempo de que nuestros padres tomen el papel y el rol de criar a nuestros hijos y enseñarles quién es Dios, de establecer en sus vidas una prioridad extrema para Dios y las cosas de Dios. Pues si usted no lo hace, si tú no tomas el tiempo de hacerlo, ¿quién lo hará? Estamos aquí para servirle, estamos aquí para ayudarle, estamos orando el uno por el otro en estos momentos. Le pido al Señor que Él bendiga a cada uno de sus hogares, que los cuide en nuestros momentos difíciles ahora, que nos acompañe y que Él derrame su gracia y su misericordia sobre la República Dominicana y sobre todo el mundo. Que esto pase rápido y que los hijos de Dios abran sus ojos y reconozcan lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Si quieres seguir al tanto con nuestra iglesia, los mensajes que estamos compartiendo, te pido que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube. Constantemente estamos subiendo mensajes que edifican al Señor, que vienen directamente de la palabra de Dios. Le animo que busques al Señor en oración en este momento, que le dé gracias por todo lo que Él ha hecho. Acuerde, la iglesia ha salido del templo, ha salido del edificio,
pero aún seguimos siendo la iglesia. Y yo espero que el Señor te use para alcanzar a aquellos que están en tu alcance ahora. Que el Señor le bendiga mucho. En el amor de Cristo. Amén y amén.